Pasemos al tema de hoy. ¿En qué consiste ser discípulo de Jesús? Hemos visto ya 3 puntos. El primero, permanecer en su palabra. Segundo, el discípulo de Jesús no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo. La tercera cosa que vimos fue que el discípulo busca primero el reino de Dios y su justicia. Hoy vamos a ver un cuarto aspecto sumamente importante de lo que significa, de lo que consiste en ser discípulo de Jesús. Ustedes recordarán que en los estudios que tuvimos del Nuevo Testamento, continuamente les menciono que el apóstol Pablo utiliza un lenguaje militar. Si bien la iglesia es la novia del Señor y será desposada, bueno, ya está desposada, pero será la esposa de Cristo, y es una novia ahora, esa es una forma que Dios nos enseña para ver la delicadeza y el amor con que ama a, a los que Él rescató. Pero también hay muchos otros aspectos, ya vimos algunos, y hoy vamos a ver un aspecto aguerrido, un aspecto duro, un aspecto fuerte de la palabra de Dios. ¿Y por qué comparó el apóstol Pablo a los hijos de Dios con un ejército? Porque somos un ejército. En el Antiguo Testamento Dios se presentaba como Yahvé de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Dios tiene ejércitos celestiales, los ángeles, pero también tiene un ejército aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo lo comparó con el ejército del gobierno mundial de ese entonces, que era el ejército romano, que estaba en su apogeo. Y era tan poderoso que el solo hecho de escucharlos marchar cuando iban a la guerra provocaba en sus enemigos temor, porque muchas veces, aunque eran superados en número, de todos modos vencían, eran invencibles, porque eran tan disciplinados, escuchen la palabra, disciplinados, que era casi imposible vencerlos, casi. Y es que antes de formar parte de una legión, recibían un entrenamiento tan exhaustivo que hoy en día aún los ejércitos actuales les parece casi inhumano, porque el entrenamiento normal del ejército romano era como el entrenamiento de los cuerpos de élite de estos días. Es decir, que ni siquiera los soldados de los ejércitos actuales entrenan como entrenaban las legiones romanas. Si ustedes han visto documentales sobre el entrenamiento de los ejércitos de élite, se darán cuenta que es abrumador, es abrumador. Y la disciplina que tienen es total, total. Y no importa de dónde vengas, si eres hijo de un general, si eres de familia noble, o si eres de familia pobre, y entras a los cuerpos de élite de un ejército, eres tratado exactamente igual. Y tienes que demostrar que mereces estar en ese cuerpo de élite. No importa si tu papá es el rey de España, no importa si tu papá es un general de 5 estrellas, allí eres exactamente igual que todos. Y si no cumples las expectativas de un cuerpo de élite, estás fuera, por muy hijo de general o por muy hijo de la nobleza. El apóstol Pablo comparó al cuerpo de Cristo así, con la milicia de los legionarios romanos. Pero como nosotros no
hemos estado, al menos ninguno de esta congregación, en el ejército, pues tenemos una idea un poco lejana de lo que, de lo que significa la disciplina. La palabra discípulo tiene que ver con esa palabra, disciplina. Un discípulo es discipulado, y recuerden que un discípulo no solo aprende cosas del maestro, el discípulo vive con el maestro las 24 horas, siempre. Si los discípulos vivieron 3 años y medio, las 24 horas con el Señor Jesús, nosotros apenas nos reunimos 3 veces a la semana y un poquito. Y viene a mi mente lo que dijo el Señor: sin mí nada pueden hacer. Y si Él no edifica la iglesia, nadie la puede edificar. Así sea el mejor pastor o el más eminente o el que tenga todos los dones, no puede hacer absolutamente nada si no es Jesús quien edifica la iglesia. El punto está que esta edificación se hace con tu cooperación libre. Dios requiere de ti que te des a ti mismo libremente y libremente asumas ser parte de esa milicia. Aunque parezca pues, innecesario, es preciso decir que en la milicia de Cristo hay mucho desorden. Hay mucho desorden. Empezando desde cómo se escucha. A un militar de élite le dan una orden y en el acto la acata, la cumple. En el acto no se pone a considerarla, no se pone a evaluar, simplemente la realiza y ejerce su inteligencia para cumplir la misión a la que le dan. Pero ya está perfectamente entrenado, disciplinado. Pero no es así en la iglesia. En la iglesia vemos que hay soldados, pero como dicen los niños cuando juegan, como está chiquito es de chocolate. Y la iglesia está llena de soldaditos de chocolate. Porque no han entendido realmente que al ser parte de una milicia celestial, de Yahvé de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos, no han comprendido cuál es su función. ¿Tú ya has pensado cuál es tu función en la milicia de Cristo? Como en todo ejército, algunos son francotiradores, que están protegiendo al grueso del ejército de los ataques del enemigo y disparan desde muy lejos, a kilómetros a veces. Otros son exploradores, otros son ingenieros militares, otros diseñan las estrategias y otros las tácticas cuando es cuerpo a cuerpo. Unos se especializan en camuflajes, otros en el mar, otros en la tierra y otros en el aire para ser pilotos. ¿Qué eres tú dentro del ejército de Jesús? Si ya eres hijo, tú tienes una misión. No eres un número más en la iglesia. No eres un miembro más que asiste. Tienes un lugar que nadie más puede ocupar. Eres especial dentro del ejército de Dios y nadie va a hacer por ti lo que tú tengas que hacer. Naciste en un tiempo, en un lugar determinado, en una familia determinada por Dios, no para que anheles ser de otra familia o estar en otro lugar o en otra congregación, sino para que asumas la misión que Dios te da en donde fuiste plantado. Pero muchos no lo entienden y son soldados de chocolate, porque a veces están aquí
o a veces se pueden ir a otro lugar, o no comprenden la necesidad de la disciplina y se les pregunta, ¿eres soldado de Cristo? Sí. ¿Eres disciplinado? Sí, conmigo mismo. Y ese es el punto. Ahí entienden que son discípulos de Cristo, pero como ellos lo entiendan, no como la palabra lo dicta. Ese es el planteamiento que quiero hacer el día de hoy para poder entender cómo podemos ser verdaderos soldados. Además, un soldado de élite aprecia ser un soldado de élite. ¿Cuántos aquí podrían decir que aprecian ser un soldado de Jesús? Que se sienten no orgullosos, no, porque el orgullo es un pecado, pero que se sienten felices, complacidos de ser parte de los escuadrones del Dios de los ejércitos. Hay quienes piensan que es una fantasía, que es solo una alegoría, pero no lo es. Los que piensan que todavía es una fantasía y una alegoría es porque son soldados de chocolate. O peor, soldados con tenis, como se dice ahora. O sea que no son, se visten de soldados, pero son del narcotráfico espiritual. Porque sí combaten, pero con tenis. No son verdaderos soldados del ejército de Dios. Y vamos entendiéndolo como lo dijo el Señor Jesús. Un verdadero discípulo sabe que es un soldado y asume la lucha que le toca como tal, verdaderamente. Vayan al Evangelio de San Juan, al capítulo 15, el verso 20. Y aquí habla el Señor Jesús. Dice, acuérdense de la palabra que yo les he dicho. Primero, acuérdate de toda la palabra que Él te ha dicho. Dice, el siervo no es mayor que su Señor. El esclavo no es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Un soldado tiene una vida cómoda, hermanos, y luego más un soldado de élite de misiones especiales. No. Está entrenado para soportar el desierto, la selva tropical, el mar o aún una caída en el aire. Y su vida no es cómoda ni es fácil. Si está en la nieve, tiene que soportar el frío. Y si es un francotirador en la nieve, a veces tiene que estar 10, 15 horas sin moverse antes de emitir un disparo efectivo y no ser descubierto. Aquí la palabra persecución indica que asume las consecuencias de aquello para lo cual está entrenado. Y el Señor Jesús claramente afirma, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Al soldado de chocolate nadie lo persigue. Por causa de Cristo, por causa de obedecer la palabra. Prefiere llevar la vida en paz con todos, disfrazando la cobardía y la falta de fe con yo soy pregonero de paz, pero desobedeciendo la palabra de Dios. Si tiene que poner estorbo a sus hijos, no se los pone. ¿Por qué? La familia es primero y hay que llevarla en paz, la fiesta. No, soldadito de chocolate porque
antes de poner estorbo a sus hijos, prefiere llevar la fiesta en paz. Y luego, ¿por qué se asombra de que son rebeldes en la adolescencia o en su juventud? Hacen lo que les da la gana, porque fueron soldados de chocolate, papás de chocolate, mamás de chocolate, que hacen lo que el niño quiera, lo que la niña quiera, no se vaya a enojar. O llevarla en paz con la familia también, por causa de Cristo. No hablo de por cualquier causa. Siempre se dice, hablar de política y de religión en la familia, mejor no tocamos esos temas. Mejor llevamos la fiesta en paz. Sí, llévala en paz. Predica con tu ejemplo si no puedes hablar. Pero si con el ejemplo, predicando, te persiguen y te hacen la guerra y prefieres seguir llevando la fiesta en paz, eres un soldado de chocolate, aunque no hayas dicho ni una palabra, con tal de encajar en tu familia o con tus amigos o en el trabajo. Entonces, cualquier cristiano que no ha experimentado ser perseguido por causa de la palabra, pues es un soldado de papel. Un cantante, ¿no? Soldado del amor, pero un soldado de papel. No sabe lo que es padecer persecución por causa de Cristo. Y claramente él ha dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Por tanto, es un punto para pensar si estás siendo confrontado por causa de la palabra. ¿Sí? En ese mismo evangelio, el siguiente capítulo, en el verso 33, el Señor dice esto: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El soldado de chocolate tiene poca fe. El soldado de chocolate dice, sí, pero tú eres Jesús, tú ya venciste, yo soy yo. Eso es el pensamiento de un soldado de chocolate. No entiende lo que dice el Señor. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Porque el soldado que cumple su propósito se siente bien de estar cumpliendo su propósito, aunque haya estado 15 horas en la nieve sin moverse para no ser descubierto antes de poder dar un disparo al enemigo. Padece frío, padece hambre, está solo, puede morir congelado, pudiera ser, pero tiene paz, porque sabe que en el momento que descubra al enemigo, va a salvar más vidas, muchas más, que si se descuida o se duerme en el puesto de francotirador. Y tiene paz en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la guerra, tiene paz. Yo les decía, el estado más cercano a la felicidad que podemos alcanzar en esta vida es la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no podemos tener un estado permanente de felicidad. Nadie, eso no existe. Tenemos momentos de gozo, momentos de alegría, momentos de placer. Pero la vida del soldado permanentemente es un estado de guerra. Aun cuando duerme, tiene que estar listo para despertar a tiempo y está entrenado por sus comandantes para que en plena madrugada lleguen despertándolo fuertemente y se aliste a la guerra en el instante mismo en que despierta. Y no todavía se pone... No. Y en el instante mismo a veces duerme con botas y el rifle a un lado y el cuchillo. Por eso dice el Señor, en el mundo tendrán aflicción, es decir, tribulaciones, penas, dolor, sufrimiento, todo eso significa. Así que el Señor no nos está prometiendo que siendo soldados de Jesús, en este mundo vamos a estar en un estado permanente de felicidad, o de alegría, o de bienestar, o de prosperidad. No. Lo que sí nos afirma es que tendremos aflicción. La razón de ser de un soldado es la guerra. Y en la guerra
Hay toda clase de atrocidades. Este mundo es un mundo en guerra en contra de Dios. Todos los días, todo el día, siempre estamos en un estado de guerra. Claro, el Señor nos mantiene en paz en nosotros, pero nuestro estado, nuestra condición aquí, siendo sal y luz, es de guerra. Por eso dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, o sea, tengan fe. Eso es confiar. Yo he vencido al mundo. El verdadero soldado de Cristo sabe que tiene la victoria asegurada, aunque durante la batalla esté sufriendo por una enfermedad física que, como dice el apóstol Pablo, puede ser un delegado de Satanás que te abofetea. Dice, para que no te engrandezcas sobremanera la revelación que Dios te ha dado. Y te está recordando permanentemente que estás en un estado de guerra. ¿Vamos bien? Bueno, vayan a la segunda carta a Timoteo. Capítulo 3, verso 12. Porque alguien pudiera decir, bueno, pues a lo mejor esto es la excepción. Esto es para los que están consagrados al ministerio. El soldado de chocolate así piensa. Esto es para el pastor. Esto es para el evangelista. Esto es para los que tienen don de profecía. Esto es para los que tienen algún don de sanación. Esto es para los demás. El soldado de chocolate siempre asume que la palabra de Dios es para los demás, para los que tienen algún cargo en la iglesia, pero no para sí. Y no es verdad, porque dice aquí, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos, no dice algunos. Entonces, todo miembro de la iglesia que verdaderamente sea un soldado de el Señor y sea de un soldado de élite, padecerá persecución. Si no lo ha padecido, es un soldadito de mentiras, de chocolate, un soldado de papel, que solo le gusta tener la presencia de Dios, pero no le gusta cumplir la misión de ser sal y luz. Porque en el verso 10 dice claramente, hablando del verdadero soldado, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Porque el Señor nos aseguró que tendremos persecución y tribulación, pero Él te librará porque Él ya ha vencido al mundo. ¿Cuál es el mayor honor de un soldado? ¿Cuál es el mayor honor para un guerrero? Morir en batalla. Morir cumpliendo su deber. Ese es el mayor honor. Y de eso está hablando aquí el apóstol. ¿Sí? El honor mayor de un discípulo de Jesús es padecer por su causa. Y no tiene nada que ver con ser masoquista, ni con buscar el sufrimiento. No. El soldado de élite no busca estar casi congelado bajo la nieve 10, 15 horas diarias durante meses. No lo hace porque le guste sufrir. Lo hace porque está convencido que la misión que tiene es más grande que él. Así es el que tiene verdadera fe en Jesús. El que no tiene verdadera fe en Jesús dice, no, yo agarro mi rifle, mejor me voy a la casa, me voy a la cabaña, prendo la chimenea y ahí estoy calientito. Y que pase el enemigo y que mate a sus compañeros de milicia. Así hay muchos cristianos. Por llevar la fiesta en paz con el mundo, con su carne, con su familia, aún con la iglesia.
Porque cuando la iglesia se desvía y necesita levantar la voz, no lo hace. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Estás persuadido? El verdadero soldado está persuadido de que tiene que mantenerse en el lugar que le fue asignado como misión. Si es velando en la noche, allí, sin dormirse. Cuando en el Antiguo Testamento los sacerdotes sabían que por mandato de Dios nunca se podía apagar el fuego del altar, los levitas que estaban allí hacían lo siguiente. Muchas veces el calor del fuego y el cansancio los hacía dormirse. Se dormían, caían dormidos. ¿Y saben qué hacía el sumo sacerdote o otro de los sacerdotes cuando estaba dormido? Quien tenía la obligación de mantener el fuego encendido, le ponía unos carboncitos ahí en su ropa y se despertaba por el fuego. A veces los pastores queremos despertar a un congregante que se está durmiendo espiritualmente. Dice, ay, 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 me quemo, me quema. Aquí no, esto no me está hablando con amor, con paciencia, con cariño. Pero te estás durmiendo. Espiritualmente estás durmiéndote. Y cuando te ponen el carbón, respingas. Pero ya no lo enseña. Eso es lo que hacían los sacerdotes. ¿Sí? En esta misma carta, en el capítulo 2, en el verso 3, veamos lo que nos dicen. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Le está diciendo a Timoteo, el apóstol, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. El buen soldado de Cristo sabe que sufre penalidades, ¿sí? Se esfuerza en la gracia y lo transmite también a otros que sean idóneos para enseñar también a otros. Porque muchos comparten el evangelio, pero no de manera idónea. No son idóneos para compartirlo. Porque son soldados de chocolate. Les gusta el evangelio dulce, el que sabe a chocolate. No el que sufre penalidades. ¿Me detengo? Entonces el apóstol dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Recuerda que eres miembro de una milicia. No vino Jesús y te levantó, dice, a ver tú, ven para acá, entras al ejército de Dios. No, no, no. Primero te llamó y te dijo, ¿te arrepientes? ¿Cambias tu manera de pensar completamente? ¿Estás persuadido? Entonces libremente tú te asumes como milicia de Cristo. No te tomó a la fuerza. Y si verdaderamente eres discípulo, vas a acatar las órdenes de tu comandante, sin cuestionarlas. No le vas a poner condiciones, no le vas a decir, sí, señor, yo voy a ser soldado de ti de 8 de la mañana a mis 8 horas que cumpla, de 8 a 4. O voy a ser soldado tuyo solamente los miércoles, cuando hay reunión de oración, los jueves, cuando hay estudio, y los domingos. Pero después, yo dirijo mi vida. Te doy permiso de que entres a mi corazón, pero hasta aquí. No puedes entrar a mi recámara, no puedes entrar a mi cuarto,
No puedes entrar a mi celular porque solo yo manejo mi celular y ni mis papás saben lo que veo. O mi esposa, o mi esposo. Hasta aquí, señor. Pinto mi raya. Es un soldado de chocolate. Se los explico aquí como lo dice la escritura. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Eres verdadero soldado de Jesús? No lo voy a hacer, no, pero es por un decir. Si ahorita te digo, a ver, préstame tu celular, déjame ver qué ves en el celular, qué tienes en tu celular, ¿lo permitirías? El soldado de chocolate no lo permitiría. Dice, me vas a amargar el chocolate y le va a salir la hiel que tiene abajo el chocolate. Chocolate escondido con hiel. Fíjate. ¿Sí? Hay algunas personas, yo no lo he hecho aquí, pero en algunas congregaciones, algunos jóvenes que tienen problemas con la pornografía le han dicho a sus pastores, ¿sabes qué, pastor? Tú sabes cuál es mi debilidad. Pero como estoy en ese proceso de crucificar mi carne, te doy la autorización para que revises mi celular en cualquier instante. Que tú me digas y lo pueda ver. Y eso es un freno para que ya no mire la pornografía. Si tienes la capacidad y sabes que tu padre y que tu madre son siervos de Dios y tienes ese problema, dile, papá, mamá, aquí está. Puedes ver en cualquier momento mi celular. En cualquier momento. Porque yo sé que tú no me vas a condenar, sino que estás buscando mi bien. Porque amas a Dios sobre todas las cosas. Te lo doy para que me sirva un freno para mí. ¿Lo harías? El soldado de chocolate no lo hace. Porque se enredan los negocios de la vida. Y aquí dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero hay soldados que dicen, no, yo soy soldado de 8 a 4. Es decir, hasta aquí, pinto mi raya y mi celular solo es mío. Mis amigos solo son míos y mis mejores amigos no son cristianos. Soldados de chocolate. Y abajo de ese chocolate, cuando se acaba el chocolate, hay pura hiel amarga. ¿Sí? Vamos entendiendo, dice. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y mira lo que dice a Dios a ti. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te dice el Señor. Considéralo. Es decir, míralo atentamente. Pon atención a lo que te estoy diciendo. ¿Eh? ¿Saben cómo entró el ejército de Israel a aterrorizar completamente a los palestinos? Una de las tácticas que hicieron a través de los teléfonos celulares. Y los derrotaron. Bueno. Vayan a la primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 2, versos del 19 al 21. Porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es que si pecando ustedes son abofeteados y lo soportan,
Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Pues para esto fueron llamados. ¿Para qué? Sí. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. El verdadero soldado de élite de Jesús marcha con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es su ejército. Pero el que no es verdaderamente soldado, no sale a marchar con el escuadrón. Se queda instalado en su comodidad. No comprende la escritura porque no la estudia. No la estudia porque no ama verdaderamente a Dios, pero cree en Dios. Es el soldado de chocolate. Las legiones romanas, antes de entrenar los ejercicios de guerra, marchaban hasta 30 kilómetros todos los días. Con el puro equipamiento pesaba de 30 a 40 kilos, más las armas. Antes de entrenar, cuando llegaban después de los 30 kilómetros y empezaban a entrenar, usaban armas y espadas más pesadas que el arma verdadera, de tal manera que se acostumbraban a sentirla como parte de su propio cuerpo. Y cuando usaran la espada real, la sintieran ligera. El soldado de Cristo tiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y estudiarla es pesado. Pero entonces empiezas a utilizar la espada con agilidad. Pero al principio es difícil. Es pesada. Y eres torpe. Pero como estás obedeciendo y militando fielmente el discipulado en Cristo, va a llegar el momento que cuando tengas que entrar en combate, vas a usar con ligereza la espada. Pero antes no. Por eso dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Para eso estamos llamados. Y ahí mismo, en esa carta de Pedro, al capítulo 5, vamos a los versos del 8 al 9. Dice, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Así que al verdadero soldado de Dios no piensa que lo que le está sucediendo por causa de ser fiel a Cristo es una excepción. No, aquí claramente la Escritura nos dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Algunos piensan que antes de que el Señor venga, la iglesia tiene que pasar por muchos sufrimientos. Y como no somos más que el Señor, entonces la iglesia tendrá que pasar por mucho sufrimiento antes. Y yo me pregunto que los que piensan así están diciendo, entonces ahora que estás creyendo y estás siendo cristiano, ¿no padeces sufrimiento? ¿No padeces tribulación? Lo cual me hace entender que los que hablan y predican así son soldados de chocolate. Porque piensan que son miembros de una iglesia, en este caso que estamos en el lado occidental donde hay más libertad de culto, y como todo les va muy bien en todo, dice, no, todavía no estamos en la tribulación porque la iglesia tiene que sufrir para entrar, así como el Señor sufrió. Es decir, que la vida que están llevando como cristianos en este momento es una vida sin persecución. Son soldados de chocolate, pastores de chocolate, de mentiritas.
Para quienes es bien bonito ser cristiano, porque hay prosperidad, hay salud, hay un auditorio bien grande, está muy cómodo. Qué padre es creer en Jesús, ¿no? Su presencia. Y qué bonito vivimos. Y estamos preparándonos para la persecución. Significa que si no les ha incomodado la palabra de Dios de ninguna manera, esa congregación y esos cristianos son de chocolate, son de mentiras. No están confrontando al mundo, ni a sí mismos, ni a Satanás. Porque el verdadero soldado sabe que tiene que ser sobrio y estar atento, velando, porque tiene un adversario que es el diablo, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice, al cual resistan firmes en la fe. Si un cristiano no está resistiendo esta lucha espiritual, pues no es de a de veras. Dice, ya que nos dice aquí que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Algunos piensan que solamente los cristianos que están en Yemen, en el norte de África o en Asia, en los países musulmanes, que están padeciendo físicamente persecución hasta la muerte, esos sí están en tribulación, pero nosotros no. Nosotros vivimos bien padre un cristianismo. Es que están bien adoptados al mundo. Si no padecen persecución, es que está el sistema de este mundo y su cristianismo están casados. Y es mentira. Son soldados de chocolate. Y yo creo que por eso Satanás no los persigue a muerte como en esos lugares. Porque están tan asimilados al mundo que ¿para qué los persigo? Solitos se matan solos allí con su congregación. No hay nada que les obligue a cambiar. Sí, me alcanzo a explicar, hermanos. ¿Sí? Ahora, vayan a la carta de Judas. Versos 3 y 4. Y esto es dirigido a todo verdadero soldado. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Un verdadero discípulo de Cristo está contendiendo ardientemente por la fe. Y esto confirma lo que les dije hace unos segundos. Esos lugares o esas iglesias donde todo es perfecto, donde nada pasa, ¿realmente están contendiendo ardientemente por la fe? ¿O están tan satisfechos de sí mismos que dicen, pues, mientras nosotros como cristianos estemos bien, que el mundo ruede? Y son los que dicen, el pobre es pobre porque quiere. Esos cristianos están enfermos porque no son fieles a Dios. Esos no tienen prosperidad porque no se apropian por las promesas de Dios. Pero ellos viven muy a gusto, despreciando a los cristianos pobres, despreciando a los que no piensan como ellos, pensando que solo ellos son los elegidos. No contienden, o sea, no pelean ardientemente por la fe. Cuando estaba en la religión tradicional, siempre decían, oremos por los pobres, para que el Señor les dé consuelo. Y teníamos a los pobres allí al lado, ahí juntito, sentado junto a ti. Pero eso sí, oremos por los pobres para que el Señor les dé consuelo. Que sí, que el Señor les dé consuelo, pero que se las arreglen ellos, como puedan. No están contendiendo por la fe, pero piensan que están contendiendo por la fe. Son cristianos de chocolate. O no conocen el nombre. Dice, la paz del Señor sea con ustedes y con tu espíritu.
y dense fraternalmente la paz, y se dan la paz, algunos que lo hacen con todo el corazón, se la dan a otros, y que son de una clase social más alta, los miran de arriba abajo y hasta se burlan al darles la paz. Piensan que están contendiendo ardientemente por la fe, son soldaditos de chocolate, engañados por Satanás. ¿Y cuál paz? No. Regresen a la carta a Timoteo, a la primera, al capítulo 6. Versos del 12 al 14. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tu profesión la hiciste cuando te bautizaste, ¿verdad? Allí fue delante de muchos testigos. Pero te está diciendo que pelees la buena batalla de la fe. Nos está reiterando, creo que no seré redundante al decirles que la prédica de hoy es para que comprendamos en qué punto estamos, si verdaderamente estamos contendiendo ardientemente por la fe, si estamos peleando una buena batalla, porque el verdadero soldado de Jesucristo sabe que está en una guerra espiritual, que no tiene tregua ni de día ni de noche. Dice, te mando delante de Dios. Y este te mando no es para Timoteo, este te mando es para ti que estás escuchando, porque es la palabra de Dios para ti. Dice, te mando, te ordeno delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Tienes un mandamiento de guardar sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que todos los días son días de guerra. Todos los días, hermano. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo del Señor? Que se amen unos a otros, dice, como yo los he amado. Ese es el mandamiento nuevo. Ese mandamiento hay que obedecerlo sin mancha, ni que seas digno de reprensión. ¿Lo estás haciendo? ¿O todavía estás guardando odio, resentimiento, rencor, viviendo en el pasado, ansioso? ¿Cómo estás viviéndolo? ¿Como soldadito de chocolate? ¿O contendiendo ardientemente? ¿O diciéndole al Señor como un santo decía, Señor, hazme casto, pero todavía no? Eso le decía Agustín de Hipona, porque le costaba mucho la castidad, vivir una vida ordenada. Él se llamaba a sí mismo el gran pecador. Y sin embargo, pues es uno de los, el primer filósofo de la iglesia. Bueno. Vayan a la segunda carta a los Corintios. Al capítulo 10, versos del 3 al 5. Reiteramos, para que el que auténticamente está persuadido de aquello en lo que ha creído, es lo siguiente. Pues aunque andamos en la carne, es decir, andamos en esta naturaleza que tenemos todavía, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La guerra está en el alma, hermanos, está en la mente. Estamos en una naturaleza caída, pero revestidos de una nueva. Y esas armas con las que vencemos, dicen, no son carnales, o sea, no es la psicología, ni la filosofía, ni el pensamiento positivo, ni la música para tranquilizarte, no. Estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, las fortalezas de la mente. Porque aunque ya estamos en Cristo, ¿cuántas fortalezas en la mente hay que tienen que ser derribadas hasta que todo pensamiento quede cautivo a la obediencia de Cristo? El soldado de chocolate dice, ay, qué fanático. El soldado de chocolate dice así. El verdadero soldado de Dios lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos algo que les decía la vez pasada que se llama corteza prefrontal, lo que nos distingue de absolutamente todo otro ser. De tal manera que podemos elegir la recompensa a largo plazo en lugar de elegir la recompensa a corto plazo. Cuando un verdadero hijo de Dios activa su atención, su vigilancia, para llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo, está desarrollando su corteza prefrontal, porque el espíritu, el alma y el cuerpo operan como uno solo, no como tres aparte, sino como uno solo. Y el cuerpo sigue la obediencia de lo que su alma hace. Y cuando tú fortaleces tu alma en Cristo Jesús por el Espíritu, empiezas a entender lo que es la verdadera lucha, la lucha espiritual. Y cuando empiezas a aprender a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, empiezas a vencer más fácilmente toda tentación. El que no hace esto, lo que fomenta en su cuerpo es el hipofrontalismo y se hace esclavo de sus instintos, de sus impulsos. Por ejemplo, tiene hambre y su corteza prefrontal le dice, sí, pero tienes que comer aquello que te da salud, que es bueno para tu cuerpo. Pero la parte instintiva dice, no, mejor unas carnitas y luego al rato unos tacos y luego una pizza. Y se va haciendo esclavo de su instinto y de su impulso, porque no supo llevar cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Es un ejemplo bien simple, ¿no? Pero bien real. ¿Es difícil hacer ejercicio? Sí, es difícil. Pero es más difícil también no hacerlo, porque te va a llevar a muchos malestares. Entonces tu corteza prefrontal se sujeta a la obediencia de Cristo y empiezas a hacer ejercicio. Por salud. No tanto por verte guapa, por verte guapo, sino por salud. Son ejemplos sencillitos. Ahora imagínate ya en lo que es el pecado y la obediencia a Cristo. Tu naturaleza natural, la de esta caída, no va a querer orar. Tu carne no va a querer hacer oración. No va a querer levantarse para venir el domingo a la congregación. Me dice, mejor me quedo un domingo, aunque sea. Y descanso. Dios conoce mi corazón. No. Llevas el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque tienes una naturaleza un espíritu superior en ti. Pero necesitas alimentarlo. Ahí te va otra, que es bien común ahorita y que es un verdadero problema de salud. El uso del celular.
y estás con el celular todo el día, y aún en la congregación estás con el celular, y no llevas el pensamiento a la obediencia a Cristo, y te vas a morir anémicamente, de anemia espiritual, porque eres esclavo de tus impulsos más básicos a través de un diseño que está pensado para hacerte más tonto, pero lo disfrutas porque te da placer, ¿sí? Hasta que acabes completamente tonto. Se los digo porque ya los estudios nuevos están diciendo que es urgente que los gobiernos legislen para que a los niños no se les den teléfonos inteligentes ni tabletas, porque están produciendo que los niños tengan problemas cognitivos muy serios, muy serios. Y cuando se los dan desde bebés hasta los 2, 3 años, ya hay problemas muy serios. La inteligencia se está acabando con los teléfonos inteligentes. Los adolescentes ahorita y los jóvenes son incapaces de apagar el celular. Y yo se los decía, cuando estamos aquí en la congregación, cuando estamos aún en convivencia luego y están con el celular, pues no están llevando cautivo su mente a la obediencia a Cristo para ser libres. ¿Eh? Lo vuelvo a leer, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hay que destruir las fortalezas que están en nuestra mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es una cosa seria. Ahora vayan a Efesios, a la carta a los Efesios. Si esto es en lo natural, ahora vamos a la parte espiritual. Efesios capítulo 6, versos del 12 al 20. Fíjense, hablamos de la parte que es carnal, en el alma. El verdadero soldado de Dios sabe que esto es todavía más serio y más denso y más alto. Y es así, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Sí? Es decir, no es contra personas, no contra almas, contra seres humanos solamente, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa esto? El soldado de chocolate dice, sí, está hablando figuradamente. Es el ignorante y que no entiende nada. El que ha comprendido esto entiende que tenemos lucha contra principados, arjes, de ahí viene la palabra arcontes. El príncipe de este mundo es un arconte, es un arjé, Satanás. Tenemos lucha contra Satanás. Y otros ángeles poderosos caídos, principados, potestades, son exousias, es otra categoría angélica caída, exousias. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, cosmocratores. Fíjate cómo dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Saben ustedes que las élites que gobiernan este mundo tienen contacto directo con estos seres? De ellos reciben la instrucción de cómo tiene que permanecer el mundo y por eso tienen a las naciones en un estado permanente de escasez, de temor, de terror, de miedo, de desinformación. ¿Saben que la agenda mundial dice hay que mantener a estos inútiles con drogas y entretenimiento? Para que tu corteza prefrontal no trabaje, sino la hipofrontalidad,
tu ser más básico esté lleno de satisfactores instantáneos, de placer, que te da el entretenimiento y las drogas, o la comida, que está envenenada. Y estos seres espirituales son los que dirigen este mundo. Más allá de lo que digan los presidentes o los CEOs, que antes se les decía directores generales de las transnacionales, más allá de ellos hay una inteligencia superior que gobierna este mundo. Por eso el verdadero discípulo de Cristo es un soldado en guerra permanente mientras vivamos aquí. Por eso dice, guarda el mandamiento sin mácula hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo, vas a tener guerra todos los días. Todos los días. Dice, huestes espirituales de maldad. ¿Saben cómo esto está en griego? Son seres espirituales en las regiones celestes. Neumáticos. Seres espirituales. Ahora, cuando llegamos a Cristo, yo les dije, en español no se ve, pero en el idioma inglés, en el Antiguo Testamento, habla de espíritus familiares. Ustedes saben, según la historia de cada una de sus familias, que hay unas especies como de maldiciones que se van heredando generación tras generación. Y hay cosas que se repiten de una generación a otra y a otra y a otra y a otra. Por algo que la Biblia le llama espíritus familiares. Es decir, las huestes espirituales de maldad, los seres espirituales que tienen potestad sobre tu familia y que se van trasladando de una generación a otra. Por ejemplo, yo les decía, conocí a un muchacho cuya abuela no podía fallecer. Su abuela era una bruja negra. Y no podía padecer y ya tenía 3 semanas en agonía. Y se la pasaba en gritos día y noche, maldiciendo a todas sus generaciones, hijos, nietos y bisnietos. ¿Y saben por qué no fallecía? Dice, porque ella tenía que transmitir su poder a un descendiente directo. Y hasta que ese descendiente directo lo aceptara, no podía partir de este mundo al infierno. Pues este muchacho lo aceptó. Aceptó recibir, entre comillas, los dones que tenía su abuela, y en el instante que lo aceptó y lo recibió con ella, en ese instante ella falleció. Es un ejemplo extremo, pero las cosas se pasan de una familia a otra. Por ejemplo, el abuelo, dicen los familiares, era bien pirujo, el abuelo. Y entonces los hijos son bien pirujos, y los nietos son bien pirujos, y los bisnietos dicen, pues, ¿qué quieres, mamá? Así, lo traigo de herencia. Y así van. O las enfermedades, es otro ejemplo. Las enfermedades se van pasando de una generación a otra y todos mueren de la misma clase de enfermedad y a las mismas edades siempre. Y se pasa. Cuando llegas a Cristo y sujetas todo pensamiento a la obediencia de Cristo, derribas fortalezas, eres la persona que dijo al Señor, hasta aquí llegó esta maldición. Y ahí se corta toda maldición generacional. Los hijos de Dios no tenemos ni heredamos a nuestros hijos maldiciones generacionales. Se corta todo el pecado. Porque has entendido que tu lucha no es contra carne y sangre. No es que la genética que me da, no. Bueno, sí hay una organización espiritual que te tiene esclavo a ti, a tu familia, pero que se corta cuando llegas a Cristo. Y entiendes que tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo o mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, como les decía en el ejemplo del francotirador. Ya vio al enemigo, le disparó a 1,5 kilómetros de distancia, ¡pum!, lo mató. Ya lo mató, ya me voy a la casa, a la cabaña y al calientito. No, ahí sigue firmes. Habiendo terminado su labor, sigue firmes.
Y mientras estemos aquí, hermanos, y seamos sal y luz, no podemos decir, hoy descanso de ser cristiano. Hoy no soy discípulo. Hoy me doy permiso porque hay que relajarse. Dios lo sabe, entiende mi corazón y me puedo relajar. No, no. Dice, estén firmes pues, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomen el yelmo de la salvación o el casco y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esta armadura, ¿cómo? Orando en todo tiempo. Aquí es la palabra kairos. En todo tiempo que ya está determinado en ese orando. Miércoles de 5 a 6, jueves de 6 a 7, de 5 a 7, domingos de 10 a 12 o 1, como acabemos. Y tus tiempos personales que tú dedicas al estudio y a la oración, orando en todo tiempo determinado, con toda oración y súplica, pero en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu Santo. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién, hermanos? Por mí y mi familia nada más. No, por todos los santos. Por eso es la intercesión de los miércoles. Por todos los santos. Y hay más, hermanos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y también por mí, hermanos, para que al abrir la boca, pues ustedes reciban verdadera palabra de Dios. ¿Sí? Y no lo que yo piense o crea, no, sino lo que Dios ha revelado. ¿Sí? Dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ustedes necesitan que yo les hable como debo hablar, no como tú quieres escuchar muchas veces. ¿Sí? Bueno. Vayan a la carta a los Hebreos, capítulo 12. Versos del 1 al 4. Así que el capítulo 11 nos habla de todos los héroes de la fe. Y el 12 comienza diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que el ánimo de ustedes no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Se dan cuenta? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermanos. Esta carrera termina hasta el día que fallezcas y Dios te llame a su presencia, o hasta el día en que Él venga y se manifieste. Así que no pienses que al ser soldado de Jesús vas a estar en una fiesta de gala, con un uniforme de gala. El uniforme de gala se te va a dar cuando estés en la presencia de Dios. Ahí se te va a dar el uniforme de gala y va a haber una fiesta de gala. Entre tanto, tienes que estar en el barro, en el lodo, en la nieve, en el fuego, en el hambre, en la necesidad, combatiendo y estando firme allí, puesto los ojos en Jesús, menospreciando el oprobio, considerando a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores, para que tu ánimo no se canse
y llegues a desmayar en este combate, porque aún no has resistido hasta dar la vida. Eso es la sangre. No has resistido todavía hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Apenas estás combatiendo contra tu carnalidad. No te va a mandar Dios todavía a algo más serio si no eres capaz de vencer tu propia carnalidad. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí la reflexión de hoy, hermanos, y espero que entendamos, somos soldados, y no cualquier soldado, somos de la élite de Dios. Amén.